¿Qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura con lo último que sucede con COVID-19. Continuamos monitoreando los casos confirmados del coronavirus en el Valle Central. El condado de Fresno ahora cuenta con 1,152 casos, 16 muertes y 376 recuperaciones. El condado de Merced tiene 189 casos, 4 muertes y 120 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 69 casos, 2 muertes y 45 recuperaciones. Esta mañana, funcionarios de salud del condado de Mariposa confirmaron la primera muerte de un paciente en su condado. Por el momento cuentan con 15 casos y 14 recuperaciones. Pasando al sur del valle, el condado de Tulare tiene 1,338 casos, 64 muertes y 376 recuperaciones. El condado de Kings cuenta con 358 casos, con una muerte y 106 recuperaciones. Y el día de hoy, un sobreviviente local de COVID-19 decidió compartir su historia con la comunidad. El coronavirus no es una broma, fue una de las primeras cosas que Regina Scarborough Milton dijo al momento de salir del centro de rehabilitación del hospital CRMC en Fresno. Regina reveló que fue diagnosticada con el virus el pasado 7 de abril y terminó internada en el hospital. That's a scary thing when you're tied down. They didn't want nothing to be pulled out. So that was a blessing just to go through that ordeal and make it through the breathing and, calming down. Tras estar en cuidados intensivos, la mujer fue trasladada al centro de rehabilitación en donde se mejoró. Regina reveló que tendrá que usar oxígeno y le pide a la comunidad el tomar este virus seriamente. Regina también sobrevivió un derrame cerebral hace 2 años. Por otro lado, el gobernador Gavin Newsom dejará de hacer conferencias diarias, esto de acuerdo a su equipo de comunicación. Ahora Newsom informará al estado de lo que sucede 2 veces por semana, agregando que el gobernador estará visitando comunidades impactadas por la decisión de presupuesto del estado. Y a partir de este lunes, indocumentados en California que no fueron elegibles para recibir el paquete de estímulo recibirán $500 por persona o $1,000 por familia. Esas personas elegibles para obtener esta ayuda tienen que ser mayores de 18 años y demostrar que perdieron su fuente de ingreso por COVID-19. 12 organizaciones estarán ayudando con el proceso de solicitud al Departamento de Servicio Social del Estado. Personas interesadas se tienen que contactar con la organización que representa su región. El condado de Fresno está esperando la aprobación del estado para comenzar la segunda fase de reapertura. De acuerdo a representantes del condado de Fresno, le enviarán una carta al gobernador Gavin Newsom el día de hoy, en donde le explicarán el plan de proceso para reabrir. Los requisitos del estado para permitir que un condado tome el siguiente paso es que el condado no cuente con más de 9 casos de COVID-19 al día y el no tener muertes por 14 días. El condado de Fresno aún no cumple con los requisitos, pero sí con el número de pruebas de COVID-19 necesarias. Mientras tanto, millones de dólares muy pronto llegarán a las manos de residentes de Fresno afectados por el coronavirus. Miembros del Consejo Municipal de la ciudad aprobaron un programa que ofrecerá $2 millones a pequeños negocios y $1.5 millones a inquilinos. Los fondos vienen de los $92 millones que la ciudad recibió del gobierno federal. Todo miembro del consejo, excepto Gary Bredefeld, aprobaron el plan. Pequeños negocios podrán solicitar hasta $10,000, inquilinos son elegibles para hasta $1,000. Por otro lado, la línea de crucero más grande ha informado que piensa el despedir a cientos de empleados debido a la pandemia del coronavirus. Carnival dice que es un paso que deben de tomar para mantener la compañía. La mayoría de estos recortes afectarán a empleados del crucero en Florida, California y el estado de Washington. El mes pasado, la línea de crucero Royal Caribbean y Norwegian anunciaron que también estarán haciendo recortes. Para muchos aquí en el Valle, el sufrir de alergias durante este tiempo se ha hecho aún más complicado debido a la propagación del coronavirus. El tener que descifrar si sus síntomas son por alergias o por el virus está causando ansiedad y estrés en muchas personas. Algunos síntomas son muy similares, lo que han causado confusión. Dry cough, shortness of breath, wheezing, nasal congestion, headache, you can see with both of them.
But usually what we tell our patients, to reassure them is usually with coronavirus. Médicos dicen que náusea, problemas estomacales y dolor muscular también pueden ser síntomas de COVID-19 y no usualmente debido a alergias. Doctores recomiendan que personas que sufren de alergias el tomar sus medicamentos regularmente. Ahora pasamos con AJ Fox, quien nos tiene preparado el pronóstico para este fin de semana. Happy Friday, AJ. Happy Friday to you, Desiree. Y necesito decir feliz cumpleaños a mi mamá. Te quiero, Mam. Vientos existen todavía en el Valle Central, 12 millas por hora en Fresno, 13 en Madera, 15 en Merced. Es un poco menos de ayer y temperaturas un poco más alta de ayer. 79 en Fresno, 81 en Madera, 80 exactamente grados en Hanford, 81 en Lemoore, 78 en Visalia. Y satélite y radar muestra un poco de algunas nubes, mayormente soleado en el Valle Central y en las montañas. Y Futurecast dice igual para mañana. Temperaturas van a estar un poco más cálidas de nuevo, 88 en Hanford y Visalia y Tulare. Son casi calientes, 87 en Madera, 86 en Merced, 86 también en Los Banos. Y para los próximos 7 días en Fresno, mayormente soleado y un poco más cálido, vamos a tener más nubes el domingo, entonces el lunes va a tener lluvias aisladas y temperaturas más frescas. El resto de la semana va a estar más cálido cada día. Desiree, buen fin de semana, regreso contigo. Igualmente, AJ. Feliz cumpleaños a la mamá de AJ también. Al parecer, algunas personas ahora prefieren hacer sus compras de puestos de frutas en vez de mercados. Al este de la ciudad de Fresno, dueños de Sunshine Farms dicen que han visto un incremento en números de clientes e incluso ahora permiten una nueva opción que los clientes salgan a su campo para seleccionar su propio producto. When the pickers are coming out here, when kids are out here, I do have designated area for all the kids out here to come out here and so that they can practice their social distancing. They can have masks out here if they want. I do provide a lot. El puesto está localizado en el área de Temperance y la autopista 180 y está abierto los 7 días de la semana. Si le gustaría elegir su producto, tiene que hacer una cita por medio de la página de Facebook de The Farms. Y no se pierda este lunes 18 de mayo a la 1:30 de la tarde el seminario web organizado por el grupo Fresno Area Hispanic Foundation. La conferencia virtual sucederá por Zoom y hablará sobre temas de cómo proteger a sus empleados y su negocio con pensión laboral, entre otras cosas. Personas se pueden registrar en la página que aparece en su pantalla o por medio de la página de Facebook, Twitter o Instagram de Fresno AHF. Y esta mañana los estudiantes de último año de la preparatoria Madera South tuvieron la oportunidad de recibir sus batas de graduación. La próxima semana estudiantes serán grabados al momento de que caminen por el escenario luego de que la ceremonia tradicional fuese aplazada debido al coronavirus. En realidad es algo muy importante porque después de lo que sean ya 12 años en la escuela, graduarse de la high school es algo muy importante para uno en sí, decir que caminé el escenario y agarré mi diploma y poder saber que vamos a poder tener todavía esa parte de todo lo que está pasando ahorita en el mundo. Es en realidad muy importante el poder vestirnos con nuestra capa para poder caminar sobre el escenario, mirar, al final poder mirar a todos mis amigos, hacerlo aunque sea por video, es importante y significa mucho para mí. Todas las preparatorias del Distrito de Madera tomarán parte de estas grabaciones. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos la próxima semana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.